Bien, vamos a la palabra del Señor. ¿Estamos listos para recibir palabra de Dios en este día? Voy a continuar con la serie que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. El anticristo en acción. Y si ustedes han seguido estos últimos mensajes que yo he compartido, saben que he estado enseñando no lo que la Biblia sí enseña, pero que normalmente solamente nos limitamos a hablar de anticristo cuando se refiere a un gobernante y a una persona. Estamos hablando de tres categorías que la Biblia revela: los muchos anticristos, que son personas dentro de la iglesia, principalmente que enseñan doctrinas falsas, inspirados, movidos por el mismo Satanás. El espíritu del anticristo, que es ese espíritu diabólico que va creando confusión afuera en el mundo y en la iglesia adentro específicamente. Y por supuesto vamos a hablar en algún momento en la serie acerca de una persona que otorgará el título, o que se le otorgará el título del anticristo, y que va a ser nada más y nada menos que un gobernante de carácter mundial que por medio del engaño subirá a la arena política y también religiosa y confundirá la mente de los seres humanos. Hoy voy a hablar muy específicamente acerca de la segunda categoría en la que estamos, que es el espíritu del anticristo, y he titulado este mensaje: ¿cómo habla el espíritu del anticristo? ¿Cómo habla el espíritu del anticristo? ¿Y por qué este mensaje? Bueno, si nosotros vamos a la Biblia y la miramos como referencia para conocer a Dios y para conocer cómo Dios se revela, nos vamos a dar cuenta desde el comienzo, Génesis 1, que Dios obra y se revela por medio de su palabra. Es decir, cuando Dios fue a ordenar el mundo y a crearlo, ¿qué usó Dios para crear? La palabra. Es decir, Dios como creador comenzó a ordenar la creación que Él mismo había ya creado. La comenzó en el orden creativo con la declaración verbalizada, hablada: sea la luz. Y a partir de ese momento Dios iba diciendo, y en su orden creativo las cosas iban formándose u ordenándose de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Es decir, nadie en todo el universo tiene la capacidad que Dios tiene para hablar y provocar cosas. Ninguna otra persona, porque todas las demás personas, sean ángeles o seres humanos, somos criaturas. Sin embargo, Dios le dio a las criaturas personales, que son los ángeles, con todas sus categorías, y los seres humanos, cierto poder al hablar. Y el poder que nos ha dado es que aquel que es un receptor, cuando escucha, puede ser persuadido por las palabras. De hecho, todas las ideas en el mundo llegan al corazón de las personas a través de un mensaje. La palabra, hablada o escrita, tiene el poder de persuadir y a través de una idea formar un criterio y formar una vida. De hecho, si nosotros pudiéramos ver hoy cuáles son los medios que usa el espíritu del diablo que está operando en el mundo para llegar a los corazones de una generación y cambiar su manera de vivir, es la miria. Hoy tenemos que incluir las redes sociales. Antes solamente era la televisión, la prensa escrita, que hoy está desapareciendo, o por lo menos ya no está impresa, pero sí la encontramos. Yo por lo menos, no sé ustedes, yo leo noticias en internet. Y los periódicos que antes los tomaban en un papel, ahora los leo desde la internet, pero es la misma noticia. Y hoy, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, porque antes la credibilidad que le dábamos a un periodista no se la podemos dar, porque hoy estamos en presencia de la manipulación mediática más grande que existe. Simplemente para decirte el poder de las palabras. Entonces Satanás, astutamente, como un ser creado que conoce sus limitaciones, pero que también conoce lo que le ha sido otorgado, usa el poder de la palabra a través de los seres humanos influenciados por él para cambiar los corazones, confundir a la gente y llevarlos al engaño. Por eso hoy voy a hablar de cómo habla el espíritu del anticristo. Y quiero que ustedes vayan conmigo a algunos pasajes de la Biblia. El primero que vamos a ver es Primera de Juan, donde hemos estado en las últimas semanas. Y luego nos vamos a mover a algunos pasajes de la segunda y de la primera carta a Timoteo. Pero hoy quiero ver en primer lugar Primera de Juan capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Y no es que paso más chévere, es 1, 2 y 3. Ahí nos quedamos. ¿Ok? Era para ver si estaban aquí. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 3. ¿Estamos ahí? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjate, la alerta bíblica, ¿cuál es?
No creas a todos los espíritus. Pero yo te pregunto, ¿cuándo tú has tenido un diálogo con un espíritu? Bueno, a menos que haya sido espiritista en tu vida, haya sido medium, en esos casos tienen contacto con espíritus que no son de muertos sino de demonios. Eso es para otro momento. Por cierto, señores, aunque es para otro momento, voy a abrir el paréntesis y le voy a decir a alguien por si tiene la confusión: los muertos no hablan. Quienes se disfrazan detrás de apariencia de una persona que murió o hablan con la voz aparentemente del que murió son demonios que tienen la capacidad de engañar. Pero de ahí en fuera, personas que por medio de ese engaño de Satanás llegan a tener contacto con los espíritus, ¿cómo nosotros podemos discernir cómo habla un espíritu? Teniendo el discernimiento espiritual al escuchar cómo habla una persona. Porque el método favorito de Satanás para hablar en esta tierra es similar al método de Dios, y es a través de los seres humanos. La Biblia dice que Dios escogió, Pablo dice esto, Dios escogió la locura de la predicación para salvar al mundo. Y en alguna parte dice, en 2 Corintios capítulo 5, que es como si Dios rogase por medio de nosotros, diciéndole al mundo: reconcíliense conmigo. Es decir, ¿cuál es el método favorito del Señor para hablarle a la gente? Es usar su palabra en los labios de una persona que bajo la dirección del Espíritu Santo comunique una verdad y traiga salvación. Y Satanás dice: muy efectivo ese método. Lo voy a usar, pero desde mi reino, usando seres humanos influenciados por mí, para que cuando hablen, lo que digan parezca verdad, pero sea mentira. Por eso dice Juan, tú tienes que aprender a discernir. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Luego dice, en esto conocé que el Espíritu de Dios. ¿De qué espíritu está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Siempre que lo encuentres en la mayoría de las traducciones en mayúscula es el Espíritu de Dios. Y además le está dando el atributo de ser el Espíritu de Dios, lo cual es el Espíritu Santo. Entonces, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 2000 años de operación. Y lo primero que vamos a ver hoy que el anticristo hace, o el espíritu demoníaco que opera y que la Biblia llama el espíritu del anticristo, lo primero que hace es atacar directamente la naturaleza divina y natural física de Jesús. Es decir, él ataca directamente la doble naturaleza de Jesús. ¿Lo tenemos? La Biblia revela a un Jesús que es hombre al 100% y es Dios al 100%. ¿Lo tenías claro, iglesia? ¿O necesitas que eso sea cada vez más profundizado? Es decir, cuando el Hijo de Dios nace, está naciendo Jesús de María, pero como Hijo de Dios ya existía en la eternidad. Tú vas a leer, por ejemplo, en Juan capítulo 8, que Él le dice a los que están allí alrededor suyo: yo soy antes que Abraham fuera. Yo existo antes que Abraham existiera. Y Abraham creyó que vería mi día y lo vio. Es decir, Jesús se está revelando como alguien eterno en su naturaleza divina, pero a la misma vez como hombre nació de María y tuvo un comienzo. Yo sé que eso muchas veces es decir, ¿cómo es eso? Es porque Dios puede hacer cualquier cosa. Porque Dios pudo hacer que de un embrión saliera este niño que iba a tener el Espíritu de Dios, iba a ser Dios mismo encarnado, viviendo entre nosotros. En su encarnación tuvo un día de nacimiento, pero en su eternidad ha sido uno con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad y lo será por la eternidad. Entonces, como el Padre estableció la salvación a través del Hijo, Satanás va a enfocar y ha enfocado todo su ataque en la persona del Hijo o contra la persona del Hijo. Y lo primero que él va a intentar dentro de la iglesia, y eso está muy vigente hoy, es intentar quitar una de las dos naturalezas de Jesús. Juan ya estaba peleando con el comienzo de una doctrina falsa que decía que si Jesús tenía cuerpo humano, entonces no podía ser Dios, porque la materia es mala.
Él era humano, le decían a los discípulos, entonces no era Dios. Era cualquier encarnación de un ángel, era cualquier otro tipo de creación, pero Dios no puede ser, porque Dios es tan santo que no puede habitar en un cuerpo humano. Y dice Juan, el que niega que Jesús habitó en carne, que Dios se hizo carne, es del anticristo. Y opera en él un espíritu engañoso. Y tenemos muchas sectas en el mundo que te dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, dicen que Jesús es la encarnación del arcángel Miguel, pero no puede ser de Dios. Y tienen que rebajar a Jesús a una categoría de ángel, porque no le están dando la categoría de Dios. Empezó como una filosofía, una doctrina, pero todo es un espíritu moviéndose detrás de esto, porque el Salvador en el cual tú tienes que creer para ser salvo no es un hombre que vino de un ángel, sino es un hombre que Dios mismo se encarnó en él. Es Dios que vino a salvarte, porque de lo contrario quien te salvó fue un ángel. Pero la Biblia nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3 que Dios se encarnó. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. ¿De quién dice esto? Del Hijo Jesús. Dios fue manifestado en carne. Y Juan dice en el capítulo 1 que el Verbo se encarnó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús tenía un cuerpo físico y lo tiene todavía. Lo tuvo antes de la muerte en la cruz, durante la muerte en la cruz, en la sepultura y después de la resurrección. Porque había algunos gnósticos en los días de Juan que ellos decían, ok, pero entonces cuando resucitó ya no venía con el cuerpo de la tumba, sino con una apariencia humana, pero no podía ser humana si había resucitado y venía como Dios. Y la Biblia muy intencionalmente nos pone un Jesús que después de la resurrección se sienta a comer con sus discípulos. Exactamente. Es el fish sandwich que venden por ahí, eso lo inventó Jesús. Y se lo comió ahí con sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él es hombre y Él es Dios. Es Dios que se encarnó y vino a salvarnos a nosotros. Lo primero que va a atacar el enemigo, que es que Jesús es un hombre o que Jesús es Dios. Le va a quitar una de las dos categorías. Pero la Biblia quiere que tú sepas que Dios vino a salvarte y que para salvarte se hizo hombre. No tenía apariencia de hombre o forma de hombre. Era un hombre en todo el sentido de la palabra. Y como hombre peleó por tu pecado, no como Dios. Como hombre murió en la cruz. Y como hombre en la cruz derrotó a Satanás, siendo el segundo Adán y el que nos devolvió el derecho de regresar a la casa del Padre como hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor. Entonces, toda doctrina que te diga a ti, te trate de enseñar y buscar y rebuscar palabras hebreas y palabras griegas y demostrarte que Jesús puede ser un Dios en miniatura, un semidios o cualquier otro tipo de encarnación, pero no Dios encarnado, está siendo manipulada por el infierno para desviarte de la verdad y comiences a creer en un falso Jesús, porque un falso Jesús te lleva a un falso cielo. Y te vas a despertar un día creyendo en un falso Jesús, en una realidad espiritual que no es a donde Dios quiere que tú llegues. Dios quiere que tú llegues a casa, pero solamente se puede llegar a casa a través del Hijo, del verdadero Hijo que fue encarnado en Jesús, que nació de María, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Si eso te anima para darle gloria a Dios, dile gloria al Señor en este día. Pero quiero que vayas conmigo un momento a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, porque ahí enseña el otro método de engaño del enemigo. Y los primeros 4 versículos dicen, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Alguien diga conmigo, todo lo que Dios creó es bueno. Y dile al que está a tu lado, inclusive tú. Afirma a la persona que está a tu lado. Dale certeza. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias.
¿Qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo aquí? Vienen días en el tiempo del fin en que la gente apostatará de la fe. La palabra apostatar quiere decir bajarse, literalmente, si lo vamos a ver etimológicamente, quiere decir bajarse de la fe. Quiere decir que tú estabas en una posición de fe con relación a Cristo. No estoy hablando de fe para creer en sanidad o fe para creer en provisión. Estoy hablando de la fe directamente salvadora. Estas personas estaban parados sobre la fe. Cristo es mi Salvador. Pero de momento le dieron oídos a una enseñanza. Y esta es la enseñanza del demonio. Dice, la gente va a comenzar a apostatar de la fe. Porque Satanás no te mueve de Cristo así de rampán. Él te mueve gradualmente. Y lo primero hace es que tú creas una pequeña mentira. Dice, van a apostatar de la fe, van a bajarse de la fe verdadera, porque van a comenzar a escuchar a espíritus engañadores. ¿Y dónde los van a escuchar? Los van a escuchar en la iglesia, hablando a través de los pastores, de los predicadores y de cualquier título o función que alguien tenga en el cuerpo de Cristo, que se levante a decir algo que la palabra de Dios no dice. ¿Estamos? Dice, van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escúchame, si tú no crees la doctrina bíblica, tú vas a creer doctrinas de demonios. Por eso tú tienes que saber qué tú crees, para entonces decirle no a lo que tú no crees. Si tú no conoces un billete de 100 verdadero, tú te vas a ir con un montón de billetes de 100 falsos. Pero si tú conoces al verdadero, tú desechas lo que es mentira. De la misma forma, cuando tú conoces la verdad de la doctrina bíblica, tú puedes refutar la mentira y quedarte con la verdad. Y nadie te hará apostatar de tu fe. Nadie te hará bajarte de tu posición que está sobre Cristo. Ni le darás oído a espíritus engañadores ni a doctrinas de demonios. Y dice que estas doctrinas de demonios van a venir por medio de mentirosos hipócritas. Mira qué linda descripción. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir dos cosas. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, pastor, ¿qué tiene de malo que alguien te diga no te cases? Si yo he visto que a la gente no le funciona el matrimonio y ya estoy pensando que hasta eso es algo bíblico. Quizá puede ser algún soltero que esté pensando aquí. Le va tan mal a la gente en el matrimonio que yo creo que deberían ustedes en la iglesia prohibir el matrimonio. ¿Cómo voy a prohibir algo que Dios estableció? ¿Cómo voy a llamar malo una idea de Dios? ¿Cómo voy a llamar malo lo que Dios hizo cuando vio que Adán se sentía solo y por eso estaba triste? Y lo hizo caer en un sueño. Y de su costilla sacó a su mujer. Y cuando éste la vio, dijo, este es hueso de mi hueso, es carne de mis carnes. Y el Señor le dijo, ahora el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y cuando llegamos al libro de Malaquías, la Biblia dice, y Dios atacando el adulterio dice, yo repudio el adulterio porque ustedes no entienden, Israel, que a través del matrimonio de ustedes yo me estaba haciendo una familia para mí. ¿Por qué Dios ama el matrimonio? Porque un resultado del matrimonio posiblemente y casi siempre es la reproducción. Y en ella la familia de Dios aumenta, crece y Dios es bendecido. Además, porque nos creó como seres sexuales que necesitamos emocional, sentimental y físicamente unirnos, porque eso le da gloria a Dios. Y no hacerlo inhibe, y toda inhibición se convierte en perversión. Y los alimentos, porque la ley de Dios prohibía, pero ahora vino Cristo y le baja a Pedro un lienzo y ahí había de todo. Había camarón, langosta, pero también había cocodrilo. Dice que había reptiles. Yo no me lo comería, ya es un asunto personal. Bueno, yo comí cocodrilo aquí con los Mikosuki, aunque no me gustó. Pero hay gente que lo come. Que sea saludable, ese es otro tema. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Le bajó el lienzo a Pedro y le dijo, mata y come. Pero maestro, Señor, esto es inmundo. No llames inmundo lo que yo santifiqué. Porque a partir de ahora te vas a mover del límite de Jerusalén. Tu dieta religiosa se tiene que romper. Porque de lo contrario, Cornelio, a donde yo te voy a enviar, cuando te brinde chicharrón, se va a sentir rechazado si tú no lo comes. Pero cuando tú te comas el chicharrón en casa de Cornelio, él se va a sentir amado porque la comida une.
Cambiamos el plato. El churrasco. La comida une, y entonces de esa manera el evangelio podrá ser presentado de una manera integral y ya no separarás con religión y con tradición. Eso es una cosa. Pero ahora aquí dice que algunos, por doctrina de demonios, por hipocresía de mentirosos, que con conciencias cauterizadas, quiere decir que intencionalmente saben lo que están diciendo y por qué lo están haciendo. ¿Qué enseñarán? ¿Prohibirán qué? Casarse. ¿Y prohibirán qué? Comer. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que le van a decir a la gente que eres más espiritual cuando te mantienes sin casarte. Y le van a decir a la gente que si tú no comes ciertas comidas, tú estás más cerca de Dios. Entonces estaba vislumbrando el apóstol Pablo judaísmo que se iba a meter en la iglesia, diciéndole: está bien que Cristo sea el Señor, que Él murió por ti, pero si tú quieres ser el más espiritual de todos los cristianos, tú necesitas traer a tu experiencia cristiana la dieta de los judíos y comer kosher. Si lo haces por salud, amén. Pero si lo haces creyendo que en eso te viene añadida espiritualidad, le estás añadiendo un sustituto a la salvación. Y eso se conoce como ascetismo. El ascetismo es cuando yo renuncio a algo que es natural para ganar espiritualidad. Y sí, la Biblia nos invita a renunciar a algo. No es a algo a que nos invita la Biblia. La Biblia nos invita, el Señor nos invita a renunciar a alguien. Y es a renunciar a mí mismo. Por amor a Él y por amor a los que Él ama. Es más fácil renunciar a una comida y renunciar al matrimonio, en algunos casos, que renunciar a uno mismo. Hay gente que no se casa no porque realmente quiere ganar espiritualidad, sino porque nadie los aguanta y ellos mismos saben que nadie los aguanta. Y como no quieren ser transformados y como no quieren ser cambiados, y el método de Dios para hacernos otra persona es el matrimonio, los que están casados lo saben. La gente se divorcia porque no entiende eso. Hay gente que no quiere ser transformada y dice: mejor me quedo como estoy, porque nadie me entiende. Y ese es el peligro de Satanás: espiritualizar cosas que Dios nos dio como bendición. Pero ese es un paso para llevarnos a la perdición. Entonces, ¿qué sacamos como enseñanza de este pasaje? La enseñanza es esta: nunca le añadas ni le pongas aditamentos espirituales a tu experiencia de fe. Nada, y a esto pudiéramos añadirle tu oración, tu ayuno, tus ofrendas, tu congregarte, todo. Nada puede ser añadido a tu experiencia de salvación, porque tu experiencia de salvación con Dios es a través del Hijo y solo Él es suficiente. Pastor, ¿y por qué ayunamos? Ayunamos como una expresión de amor al Dios que nos hizo completos en Cristo. Ayunamos porque obviamente tenemos una naturaleza terrenal que tenemos que rendir todos los días, pero no porque estamos añadiendo espiritualidad. Porque esa plenitud no se encuentra en un ayuno, no se encuentra en abstenerme de alimento o en no casarme. Eso no le añade espiritualidad. La Biblia dice que somos plenos en Cristo Jesús. Quiere decir completos, que no nos falta nada. Esa es una persona la que nos completa en el cielo y la que nos está completando todos los días en la tierra. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 1 versículo 6: yo estoy persuadido de esto: aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a estar perfeccionando todos los días hasta que Él regrese, el día de Cristo, el Señor Jesús formándose en ti y en mí. Y es Él el que nos hace cada día en la tierra, en lo natural, más completo, porque y en lo espiritual ya lo somos delante del Padre en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien se acerca a ti con una revelación nueva y te diga que para ganar espiritualidad tú tienes que divorciarte de tu mujer y mantenerte soltero o soltera, y tú lo veas como la salida para escaparte de un matrimonio que te está asfixiando, renuncia a eso, porque es el diablo el que está hablando. Y cuando alguien te diga que tú tienes que cambiar tu dieta alimenticia, no por salud sino por espiritualidad, igualmente eso no es de Dios. No es por la vía de la alimentación, de lo que como o dejo de comer, que me acerco a Dios, sino por la vía de la fe, en el que es camino, verdad y vida, y el que me lleva al Padre es uno solo. No es algo, es alguien, y se llama Jesucristo. A Él sea gloria en medio de la iglesia. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2 un momentito, versículos 16 al 18.
Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice el versículo 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es una palabra profana? No necesito explicarlo, ¿verdad? Va desde una mala palabra hasta una expresión vulgar y todo lo que cambia el vocabulario de los cristianos. Pero luego le añade vanas palabrerías. ¿Qué son vanas palabrerías? Hay gente que quiere escucharse hablar y se sienten espirituales cuando usan palabras rebuscadas y manejan conceptos nuevos. Y Pablo dice por el Espíritu Santo hablando aquí: evita a los que hablan palabrerías vanas. La vanidad es como la espuma de la Coca-Cola. Hace lucir el vaso lleno, pero en realidad está vacío. Y la vanidad tiene que ver con el orgullo. La gente se inflama en sus vanidades, también en la manera en que habla. Y el diablo conoce eso y le encanta hablar de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque alimenta los orgullos humanos o el orgullo humano. Dice: evita profanas, vanas palabrerías, porque conducirán más y más. Y esto sí es gradual, es aumentativo. Mientras más le des oído al engaño, más va a aumentar en ti la impiedad, la separación de Dios y el desamor por las cosas de Dios. En el versículo 17 dice: su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, la mentira del diablo aquí ahora no es no te cases y no comas. Aquello era añadirle a tu experiencia espiritual algo, un aditamento para que te sientas espiritual y desviar tu atención y tu enfoque de la única persona que te acerca al Padre y te hace uno con Él, o un hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero ahora el próximo paso es la negación de una doctrina central del Evangelio, y es la resurrección. Dice: Himeneo y Fileto son ya una gangrena en el cuerpo. ¿Sabes qué hace? ¿Qué se tiene que hacer con un miembro que tiene gangrena? Hay que cortarlo, porque ya se dañó. Y si no se hace, el resto del cuerpo se daña. Y dice: Himeneo y Fileto ya han sido removidos del cuerpo. ¿Por qué? Se desviaron de la verdad, comenzaron a oír las vanas palabrerías, comenzaron a escuchar el engaño y terminaron enseñando algo que es una gran mentira, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿De qué resurrección está hablando? De la que la Biblia dice que va a ocurrir al final de los tiempos, cuando el Señor, que resucitó primero, venga del cielo, hable, y los que están en las tumbas que murieron en Él salgan resucitados y serán levantados al aire, y después nosotros, si estamos vivos, le seguiremos a ellos. Y Himeneo y Fileto ya en el primer siglo andan diciendo a la iglesia en ese momento: miren, ustedes no esperen resurrección, ya la resurrección se efectuó, Cristo vino en una manera espiritual y ya estamos viviendo el milenio. ¿Ustedes saben que eso es una doctrina vigente todavía en la iglesia hoy? Y se conoce como el preterismo, donde dicen que Cristo vino de manera espiritual al mundo en el primer siglo, que la resurrección ya ocurrió y que nosotros estamos viviendo en un reino milenial. ¿Ustedes alguna vez han escuchado acerca del milenio? El milenio es un tiempo donde Cristo viene a la tierra, establece un reino, pone a todos los reyes de la tierra debajo de sus pies, y Él comienza a establecer un reino que muestre la justicia de Dios en medio de los hombres, y todo ojo le verá y le adorará. Y en el mundo, dice la descripción de Isaías, es que el niño jugará con el cachorro del león y también con el áspid, la serpiente, y no le harán daño. El mal, inclusive instintivo, los animales, desaparecerá, y será como un regresar al Edén, porque el Dios de la perfección se ha metido en nuestro ambiente y ha traído su reino, y durará 1000 años. Después de eso habrá un juicio delante del trono de Dios, y el Señor hará descender del cielo la nueva Jerusalén como ataviada para su novio, y entonces el Padre con el Hijo harán habitación con nosotros para siempre. Si ustedes no creen eso, tienen que comenzar a creerlo, porque esa es la doctrina del Evangelio y la esperanza del cristiano. Pero hay algunos que dicen que nosotros estamos viviendo en el milenio y que Cristo está reinando desde el primer siglo en una manera espiritual. Y yo te pregunto, ¿nosotros estamos viviendo en el milenio? Si ahora no solamente muerden los leones, sino también la gente.
Si no solamente, no, las serpientes no solamente son peligrosas, las personas también. ¿Qué milenio estamos viviendo? ¿Dónde está el milagro de Isaías? Que la gente soltará las armas y tomará los instrumentos de cosecha, porque la cosecha será abundante y dejará de haber guerra y todos cosecharán la tierra para recibir la bendición de la plenitud de Dios. De verdad que eso suena bien, ¿no? Pero ahora mismo, mientras nuestros supermercados están abarrotados, hay una crisis de alimentación en el mundo. Y los que tienen dinero están comprando las tierras porque saben que viene una crisis alimenticia en el futuro. Y nosotros pensamos que estamos viviendo en el milenio porque vivimos en América, pero en África se están muriendo de hambre. En América Latina hay niños que no tienen hoy un bocado de pan. ¿Qué milenio están viviendo? Entonces el que enseña que la resurrección se efectuó le está quitando la esperanza a la iglesia de algo que viene, que sí superará a todo lo que nos imaginamos. Me encanta la expresión de Billy Graham, el evangelista que partió con el Señor, y él decía: iglesia, leí el final de la Biblia y nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien, porque creer en la resurrección final y en el reino de Cristo nos da la esperanza de que esto se va a poner muy malo para ponerse muy bueno en el nombre de Jesús. Entonces, en el primer siglo comenzó, y eso ha ido en aumento, va a haber un ataque contra todas las doctrinas principales de la fe cristiana, contra todo lo que apunta a la esperanza, contra todo lo que dice que al final nosotros venceremos en Cristo, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, y que Él vendrá a reinar con nosotros. Va a haber un ataque, porque se levantará una generación que con burla le dirá a muchos como nosotros que creemos en esto: ¿dónde está la señal de su venida? Dice Pedro. Y se burlarán diciendo: ¿no decían ustedes que Él venía y no vino? Mira todo lo que está pasando y no vino. Y nosotros en ese momento tenemos que estar muy seguros que aunque parezca que no vendrá, Él sí vendrá. Porque Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Él habló y será. Alguien dijo: si Dios profetizó que nacería de una virgen y lo hizo, si Dios profetizó que moriría en una cruz y lo hizo, y si Dios profetizó que resucitaría el tercer día y lo hizo, entonces si Dios profetizó que Él regresará, Él regresará. Y por último vamos a ver dos pasajes también a Timoteo. El primero, capítulo 4 de esa misma segunda carta. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo del 1 hasta, vamos a leer nada más el 3 y el 4. Dice la palabra de Dios: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ves la intencionalidad del Espíritu Santo a través de Pablo, de Juan, de motivarnos a la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Es creer todo lo que la Biblia dice. Todo el que le quite a la palabra de Dios no está enseñando sana doctrina. Y todo el que le añada no está enseñando sana doctrina. Yo oigo gente en la iglesia hoy diciendo: yo predico la sana doctrina. ¿Y por qué no crees lo que la Biblia dice? Y hay gente que dice: yo predico la sana doctrina. ¿Y por qué le añades? Y lo bíblico es ni quitar ni añadir, es creer. Esto es lo que dice Dios, lo confirma a través de toda la Escritura, y en ello me voy a sostener. Y dice el apóstol Pablo, que el Espíritu a través de él: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Será que estamos viviendo en ese tiempo? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que dice aquí es que el problema no va a ser el gran número de falsos maestros, sino la necesidad de la gente que le enseñan mentiras. ¿Tú notas la diferencia? No es lo mismo que los que enseñan lo falso arrastren a los verdaderos, sino que la gente dentro de la iglesia con apariencia de cristiano no querrán que les enseñen la verdad. Ay, no me hables de salvación, no me hables de resurrección, no me hables de negar el yo, no me hables de todas esas cosas, no me hables de ir a la palabra, de vivir una vida de oración, de vivir en todos los parámetros del valor moral que la Biblia enseña. No, yo quiero cosas nuevas. Y ese tipo de gente va a parir falsos maestros. Y dice así: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Y aquí viene una expresión que yo quiero resaltar: se volverán a las
fábulas. ¿Qué es una fábula? Es una historia creada, es una historia de ficción. Ahí tenemos a Esopo con sus famosas fábulas. Y detrás de una historia de ficción se está dando una enseñanza moral. Pero también la palabra fábula tiene otro significado. Y es el que se aplica aquí. Significa hablar una leyenda para exaltar a dioses paganos o a seres humanos que son considerados superpoderosos, héroes o semidios. Lo que está diciendo aquí es, se va a levantar una necesidad de exaltar a hombres y otorgarle la calidad de Dios. Los mensajes que se van a enseñar y que la gente querrá están centrados en el yo y no en él. El mensaje atractivo ya no será Cristo es, sino tú eres. Esa es la fábula. La fábula moderna de la iglesia es tú eres grande. Tú eres todo lo que tú quieras ser. Tú puedes alcanzar todo lo que tú quieras. Y yo vengo a decirte hoy, la Biblia dice, Él es grande. Él alcanzó todo lo que nadie pudo alcanzar. Y Él es todo lo que yo necesito. Soy pequeño y Él es grande. Él es vencedor y por eso soy más que vencedor. Porque estoy disfrutando una victoria que Él ganó por mí. Ese es el mensaje. Y la fábula es esta. La fábula es sobre exaltarte a ti para que Cristo sea eclipsado. Y cuando el Hijo es eclipsado y cuando el Hijo es apagado, se pierde la gloria de Dios en la tierra. Jesús vino para que le diéramos gloria al Padre por el Hijo. Y esa es la gloria de la iglesia. La semana Suan y yo estábamos en un lugar haciendo un trámite. El dueño del lugar se nos acercó y para venderme, ¿qué creen que hizo? Comenzó a exaltarme. Tú deberías comprar esto porque tú eres la persona más importante, porque tú eres el que mejor debe lucir. Y yo decía para mis adentros, no sabe que ya yo pasé por ahí. Ya no me importa ser el más importante, no me importa cómo luzco, no me importa cómo me vea. No quiero llamar la atención. Y necesitamos hacer morir el yo. Porque la gente te va a exaltar y quien está detrás de ellos es el mismo infierno. Para que tú creas que el grande eres tú y el que produce las cosas. Y el grande es Cristo. El grande es Jesús. Por eso hay algunos dones espectaculares que nosotros tendemos a darle categoría casi de semidios a quienes lo tienen. Si alguien profetiza, si alguien sana, si alguien habla en lengua, si alguien interpreta, decimos, wow, tiene que ser espiritual. No, necesariamente no. La iglesia de los Corintios tenía todos los dones y Pablo decía, son niños en Cristo. Porque el don se empodera correctamente cuando se encuentra con alguien que murió al yo y que ya no quiere sobreexaltar su persona con lo que le fue dado, sino que quiere mostrar la gloria de aquel que se lo dio, que se llama Jesucristo. Nosotros aquí enseñamos todos los dones del Espíritu, pero los enseñamos como una expresión del cuerpo, que es la iglesia, para darle gloria al que lo dio, porque se trata de Él, porque todas las cosas son de Él y para Él, para la gloria del Padre. Amén. Cuidado con las fábulas. Se volverán a las fábulas. Hay otro pasaje en 1 Timoteo capítulo 1 que quiero que vean conmigo, muy similar. Por eso los puse juntos. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo dice, te envié para que tú amonestaras a la iglesia y les dijeras que no le presten atención a los que enseñan fábulas y genealogías interminables. Fábulas, otra vez más, leyendas creadas para sobreexaltar al hombre y opacar a Jesús.
y genealogías interminables tiene que ver con una tendencia judía que todavía está presente hoy, que viene y te dice, ¿tú sabías que tú tienes cara de judío? Lo más probable es que tú vengas de la tribu de Efraín. Tus rasgos me muestran de dónde viene tu familia. Entonces comienzan a buscarte un vínculo hasta llevarte a la tribu de Israel. Y cuando ya tú te lo creíste, te dicen, ¿qué apellido eres? Pérez. Todos los que tienen la Z atrás son judíos. Y para colmo hablas con la Z. Es que soy español, no judío, porque los que verdad hablan con la Z. Y te meten unos cuentos espectaculares. Y yo, que mi abuelo viene de España. No, pero seguramente el abuelo de tu abuelo venía de Israel. Y nosotros nos reímos, pero eso es cierto hoy. ¿Cuál es la intención de llevarte a una genealogía interminable que termina con Abraham? Es decirte que solamente se puede ser espiritual y bendito por Dios si eres judío. Pero cuando yo leo Hechos capítulo 3, la Biblia dice que de una misma sangre hizo a toda la humanidad, y a todos y por todos murió para salvar al chino, al negro, al caucásico, al judío y a quien quiera que sea. Dios no midió culturas, sino a una humanidad que la hizo a su imagen y quería salvarla. No había grandeza en ser judío, sino propósito en serlo. Que el Señor quería poner un pueblo sobre la tierra para provocar a celo a todas las naciones y que la gente viniera y les dijera, ¿cómo puedo hacer de tu Dios mi Dios? Pero ¿qué hicieron los judíos? Él es mi Dios, Él es mío, ustedes son paganos, ustedes no merecen esta ley, nosotros somos santos, somos apartados, somos dignos y el resto no merece esto. Pero entonces vino el Hijo. Se encarnó en una cruz, murió por todos y empoderó a la iglesia con el Espíritu Santo y les dijo, me serán testigos aquí en Jerusalén, pero también en Judea, y van a ir a Samaria, los mezclados, y van a ir hasta la última de la tierra. Y si no lo sabías, en la geografía de Jesús y de sus discípulos, lo último de la tierra no era América, porque no habíamos sido descubiertos. En esos días lo último de la tierra era Sefarat, España. Y por eso Pablo dijo, llegaré a Sefarat. Y llegó. Hay una tarja ahí en Cataluña que dice, en este lugar se cree que el apóstol Pablo descendió y llevó el evangelio. Dios estratégicamente estaba inundando un lugar, una cultura que iba a tergiversar después la doctrina, yo lo sé, pero que iba a montar a esos españoles y los traería a América para que se cumpliera el propósito de Dios, que aún de los nativos de América, mezclados con españoles, con africanos y con chinos, todos los latinos llegáramos a Cristo y lo último de la tierra fuera ganado por el Señor. Es bonito saber de dónde viene nuestra familia, sí, pero no para darle un contenido espiritual, ni para creer que voy a ser mejor mirado por Dios si tengo genealogía hebrea. Porque realmente yo lo que necesito es tener el tipo de sangre del Redentor. Y en la cruz ya me lo dio. De un solo hombre, Adán, nos dio la sangre a todos los seres humanos, y de un solo hombre, Jesús, nos bañó en su sangre y nos redimió de toda obra en nuestra conciencia muerta. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Vamos a hacer un resumen y una recapitulación para ver de qué vimos en este día. ¿Cómo habla el espíritu del anticristo? Lo primero que hace es atacar la doble naturaleza de Jesús. O niega que es Dios o niega que es humano, pero no acepta las dos cosas juntas. Tú y yo creemos que Jesús es tanto Dios, que ha existido eternamente con el Padre y el Espíritu, y que se encarnó en Jesús, y que Jesús era Dios en la cruz muriendo por nosotros. Hay demasiadas evidencias en la historia y en la Biblia que lo demuestran. Número 2, el espíritu del anticristo habla oponiéndose a lo que Dios estableció. No te cases y no comas, porque si haces esto y me obedeces a mí, al no comer y al no casarte, alcanzarás la espiritualidad. Y todas las religiones te enseñan cómo alcanzar espiritualidad, el nirvana, cómo ascender. Y Cristo te dice, la única manera de subir es a través de mí. Yo soy el que bajé para que tú subieras. Por eso dice que habiendo bajado a lo profundo de la tierra, subió y dio dones a los hombres. El primero de todos es la salvación, sentándonos con Él a la derecha del Padre.
Número 3, enseñan doctrinas equivocadas. Ya la resurrección ocurrió, ya no va a haber resurrección de los muertos, ya estamos viviendo en el milenio, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que hoy como nunca antes cobran mayor vigencia. Y número 4, les va a encantar enseñarnos fábulas, genealogías interminables y un montón de cosas más que van a tratar de desviarte de la verdad. Tú tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. ¿Y qué quiere decir eso? No es que un versículo de la Biblia lo diga, es que toda la Biblia diga lo que ese versículo dice. Swan y yo estábamos sentados hace algunos años en una iglesia y el fundador de un ministerio de más de 36 iglesias se paró y comenzó a decirles a toda la gente que nosotros somos dioses. Y le decía a la gente, dile al que está a tu lado, eres Dios, estás divina, y empezó a jugar con todas esas cosas. Dije para mis adentros, y creo haberlo compartido con Swanley, este hombre va a caer porque está enseñando una falsa doctrina. Unos 2-3 meses más tarde estaba removido de su posición por un escándalo moral. Había creído a un supuesto ángel que le apareció y le dijo que podía él tener más de una mujer. Porque cuando tú te abres a una mentira, te abres a todas. Entonces una de las cosas que Satanás quiere es, ya te dije, quitarle a Cristo su divinidad para dártela a ti. Nosotros no somos dioses. Pero ¿qué son ellos? Algunas expresiones bíblicas. En el libro de los Salmos, dioses sois. Y tergiversan esa verdad. Y algunas declaraciones de Pedro, por ejemplo, que dice que hemos sido participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo me convertí en un Dios, sino es que Dios envió su Espíritu dentro de mí para que yo naciera de nuevo y ahora tengo una naturaleza que responde al deseo de Dios, cumple la voluntad de Dios, pero yo no soy Dios, yo no hablo y creo, yo no ordeno y sucede, Dios sí. Yo no puedo cambiar a Dios, Él sí puede cambiarme a mí. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, te ordeno que hagas lo que yo quiero, pero Él sí puede decir, Alex, te ordeno que hagas lo que yo quiero, y yo tengo que caer rendido. Y mira la historia de Nabucodonosor. Se convirtió en una bestia por decir que él era rey de reyes y señor de señores. Y el Señor dijo, sí, yo soy rey de reyes y señor de señores, y tú vas a ser una bestia hasta que reconozcas que uno solo es el rey de toda la tierra. Y entonces dijo, reconozco que el Dios de Daniel es el rey de reyes y el señor de señores, y se le quitó la locura. Para vivir cuerdos hay que reconocer nuestra humanidad. No hay ningún mal en ser humanos, y no hay ningún mal en reconocer que Dios es Dios y solo Él es Dios, que yo estoy limitado y que Él es ilimitado, que yo conozco finito pero Él conoce infinito, que yo estoy en un solo lugar pero que Él está en todas partes, que yo vivo sostenido en el tiempo, Él existe en la eternidad. Qué bueno es que aquel de quien yo dependo es eterno, tiene un conocimiento infinito, tiene todo el poder del universo. Él es bueno, yo soy malo. Mi maldad tiene fecha de caducidad, pero su bondad es para siempre. A mí me conviene ser humano y tener un final para despertar en gloria y resucitar con cuerpo glorificado. Me conviene que mi Dios, sea eterno, y que su verdad sea lo que Él dijo ser. Quiero concluir con una frase de un escritor contemporáneo, Bryan Chapell, que dijo: el error más grande de la iglesia, de cualquier congregación, el error más grande de la iglesia consiste en honrar lo que su pastor dice sin examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. ¿Quieres saber si eres una iglesia sana? No le dices amén a todo lo que predico o cualquier persona detrás de esta plataforma. Le dices amén a lo que predicamos, que tiene congruencia con las Escrituras y que a través de toda la Biblia se expresa como verdad. Si yo enseño eso, dile amén. Si no lo enseño, dime, pastor, no puedo decirle amén. Y quiero amonestarte en el Señor con la verdad para que caminemos. No deseches al que dice una mentira, porque estaba aquel joven predicador en el libro de Hechos. Olvidé su nombre ahora, pero era muy elocuente. Alguien que me ayude. Apolos. Y dice que estaba predicando y Ananías y Zafira lo escucharon y dijeron, tenía mucho fervor, pero poco conocimiento. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Es un falso profeta? No, discernieron que el muchacho le faltaba sabiduría y lo llevaron aparte. Y no eran Ananías y Zafira, eran Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila lo llevaron aparte y lo instruyeron en el Señor. Y saben, ese mismo muchacho que empezó enseñando cosas erradas, pero que después fue enseñado por esta pareja de Dios que los llevó a la verdad, después se convirtió en uno de los pilares de la iglesia en Corinto, a tal punto que algunos dijeron, yo soy de Apolos.
y otros de Pablo, y otros de Cristo, y otros de Pedro. Él llegó a ocupar una posición tan grande como la de Pablo y Pedro, porque no fue desechado, mas sí amonestado y también discipulado. Ese es el papel de la iglesia. Pero hace falta gente que escucha, que conozca la verdad, para que juntos nos edifiquemos. Yo te edifico predicando, tú me edificas escuchando y procesando por la verdad la palabra de Dios, para juntos decirle amén a lo que Jesús le está diciendo amén, porque ese es el amén que provoca la obra sobrenatural y poderosa de Dios en los corazones. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Ponte de pie en este momento. ¿Cuál es el mensaje para ti hoy? La buena noticia que Dios quiere darte. Número uno, que no estás huérfano, que Él envió a nuestros corazones el Espíritu de adopción. Y por medio del Espíritu Santo, la verdad late en nuestros corazones y nos permite discernir la verdad de la mentira. Número dos, que Dios nos entregó su palabra, y por medio de su palabra, como un termómetro espiritual, nosotros podemos identificar los movimientos espirituales, los que son de Dios y los que no lo son. Y en lugar de vivir atemorizados y sentirnos vulnerables, debemos aumentar en comunión con Dios y debemos aumentar en dependencia de su palabra, sin querer nosotros. Miren, hermanos, la clave está en renunciar a la grandeza personal para que Cristo sea grande en nuestras vidas. Y con ese espíritu de darle la gloria al Hijo, nos volvemos sobrios espiritualmente. Lo demás es embriaguez. Cuando tú estás embriagado espiritualmente, es que tú quieres que te alimenten y que te digan qué grande eres. Cuando tú estás sobrio, tú quieres que te digan qué grande es tu Salvador y cómo puedes caminar de la mano con Él. Y eso está en la Biblia. A eso decimos amén y eso predicamos hasta que Él regrese. A Él sea la gloria en la iglesia hasta el último día. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús.